Señor, gracias porque tenemos tu palabra. El día de hoy tenemos acceso hasta tu presencia y tenemos tu espíritu también que puede ayudarnos a entender lo que tú quieres decirnos. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley y podamos así recibir tu consejo y ser transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis es un libro fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino que está en el capítulo 1, versículo 19, en donde Jesús mismo divide el texto en tres partes. Le dice a Juan, escribe, número 1, las cosas que has visto. Capítulo 1, ¿qué es lo que vio? Vio la persona de Cristo, vio a Cristo glorificado. Luego las cosas que son, capítulos 2 y 3, en donde hay 7 cartas a 7 iglesias que prefiguran la historia universal de la iglesia. Después de esto está la tercera parte, que es las cosas que han de ser después de estas. En griego, después de estas es meta tauta o meta tafta, depende de quién fue tu maestro de griego. Y esto precisamente es como comienza el capítulo 4. Después de estas cosas. ¿De qué cosas? De los capítulos 2 y 3. Después de la iglesia viene capítulos 4 en adelante. Esta tercera sección la dividimos en capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia en el cielo adorando a Dios delante del trono. Capítulos 6 al 19, la gran tribulación. ¿Qué es esto de la gran tribulación? 3 series de 7 juicios en donde Dios derrama su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Primero 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 copas. Capítulo 19 es el regreso de Cristo y nosotros regresaremos con él a la tierra. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? No, ¿cómo lo sabes? Pues el capítulo 6 está siempre después del capítulo 5 y el capítulo 5 siempre está antes del capítulo 6. Y capítulos 4 y 5 la iglesia está en el cielo, por tanto, cuando comience la gran tribulación, capítulo 6 la iglesia ya no está, estará en el cielo. Regresaremos en el capítulo 19 junto con el Señor Jesucristo, que vendrá a instaurar este reino que se conoce como el reino milenial, que es el capítulo 20. Capítulo 20 es el milenio, 1000 años en donde Cristo va a reinar esta tierra desde Jerusalén en un reinado de justicia perfecta. Al final de este reinado, Satanás, que estaba apresado, será dejado libre, armará una gran revolución y Dios va a deshacer todo y solo va a quedar el gran trono blanco de Dios y todos seremos juzgados para que los que no están en el libro de la vida sean arrojados al lago de fuego y los que sí estén en el libro de la vida entren al capítulo 21 y 22, donde tenemos cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén desciende del cielo y nosotros viviremos felices para siempre. Ese es el libro de Apocalipsis y como te das cuenta es fácil de entender si lo tomas por el principio y terminas por el final de una manera natural y lineal. Hay muchas otras maneras de interpretarlo. Sí, esta es la que vamos a estar viendo y a partir de aquí a ti pues te pondrá un lienzo sobre el cual tú podrás estudiar y conocer otras doctrinas, otras maneras de enseñar y pues tomarás tu decisión en oración. Capítulo 4, perdón, capítulo 4, capítulo 1. La semana pasada vimos solamente el principio de este mensaje. Hoy veremos desde el capítulo 1, versículo 4. Habíamos visto que el Apocalipsis, no sé si en tu Biblia dice el Apocalipsis de San Juan como título de tu Biblia. Bueno, ese es un error, porque no es el Apocalipsis de San Juan. Ten en cuenta que los títulos no fueron puestos por Dios ni por los autores, son escritos mucho más adelante, porque la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, y no es la revelación de San Juan, sino la revelación de Jesucristo, como dice en el capítulo 1. Esta revelación viene a través de Juan para que sea entregada a todas las iglesias. Y vimos la primera bendición. Hay varias bendiciones que vamos a ver en este libro. Esta es la primera. Bienaventurado el que lee, ese soy yo. Los que oyen, esos son ustedes, y todos podemos ser los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca.
capítulo 1, versículo 4. Dice Juan, porque es el que recibió este encargo, a las 7 iglesias que están en Asia. Em, una de las cosas que vamos a encontrar en el libro es esta repetición de algunos números. Sin entrar en numerología, que eso es otra cosa, la Biblia sí tiene ciertos significados en los números. Repito, no es numerología, pero sí hay simbolismos. Uno de ellos es el número 7. El número 7 representa lo completo, lo entero, y parte desde el principio. Dios creó todas las cosas en 7 días. Entonces siempre representa el 7 lo entero, lo pleno. No necesariamente como a veces se dice 7 es el número de Dios. No, porque veremos más adelante hay un dragón con 7 cabezas y no es Dios, ¿no? 7 simplemente quiere decir entero, completo o pleno. Entonces dice a las 7 iglesias que están en Asia. Por supuesto, está hablando a 7 iglesias específicas. La profecía, no sé si lo dije la semana pasada, pero la profecía tiene varias capas. Una primera capa, esto lo vimos cuando estudiábamos profetas menores hace algunos meses. Una capa es la capa local, algo que le está diciendo a la gente en ese tiempo. Y en este caso, la capa local habla de a las 7 iglesias que están en Asia y son 7 iglesias que están en Asia. Exactamente eso es lo que quiere decir y le está diciendo algo a esas 7 iglesias. Como cuando Pablo escribe a los Efesios, ¿a quién le está hablando? Pues a los Efesios. Así de sencillo. Una segunda capa de la profecía tiene que ver con su aspecto, digamos, escatológico. A veces la profecía habla del final de los tiempos. Y una tercera capa es el aspecto, llamémosle, devocional. Es decir, a cada persona en todo tiempo. Cuando hablamos de 7 iglesias que están en Asia, está escribiéndole a 7 iglesias, pero por el número 7 también podemos entender que es algo que se dirige a la iglesia en general, ¿no? 7 iglesias, la plenitud de la iglesia en general. ¿Y qué es lo que dice? Primeramente, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Gracia y paz era el saludo común en aquella época, porque gracia es como se saludaban los griegos, paz es como se saludaban los judíos, y al saludar, que es un saludo que además Pablo emplea mucho, gracia y paz, está haciendo como un saludo en 2 idiomas. Es como que llegas a una iglesia en, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, una iglesia latina en Estados Unidos, y dices hola, hello, una cosa así, porque están los 2 idiomas conviviendo. Pero también tiene un significado teológico que todos conocemos. La gracia es este don de Dios, este regalo inmerecido de Dios, que es la que puede producir paz. No hay manera de tener paz sin recibir la gracia de Dios. Y por eso van siempre en ese orden. Gracia y paz a vosotros. Y ahora aquí esto sí es nuevo, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es, el que era y el que ha de venir? Bueno, esta frase, el que es, el que era y que ha de venir, habla de algo atemporal. Todos fuimos algo, somos algo y seremos algo. Yo fui joven, hoy pues no tanto y seré pues ya un día, si Dios permite, un anciano. Siempre tenemos algo que fuimos, algo que somos y algo que seremos. Dios no. Dios es el que es siempre, eternamente. No es que cuando decimos que Dios es eterno, no es que Dios es viejito, es que no tiene tiempo. No hay manera de medir el tiempo porque Dios no es algo que se puede que sujetar a las medidas de la temporalidad. Entonces, el que es, el que era y que ha de venir es una clara referencia a esta idea de atemporal. Y por supuesto, es lo que encontró Moisés cuando se encontró con Dios, ¿te acuerdas? Dios le dice, ve, dile al pueblo que los voy a liberar. Me van a preguntar,
¿quién me envió? Y te acuerdas que Dios le responde en Éxodo, yo soy el que soy. Y esa respuesta es muy rara. ¿Qué quiere decir soy el que soy? Bueno, soy el que soy habla de esta autoexistencia. Tú y yo dependemos de algo para existir. No somos, nuestra existencia no es autosuficiente. Para empezar, necesitamos papás. Luego necesitamos comida, necesitamos algo para existir. Dios no. Dios es autoexistente. Bueno, nos queda claro que es Dios el que está hablando acá, el Padre, el que es, el que era, el el que ha de venir. Y luego dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Hay 7 espíritus delante de su trono? Eh, Hace ya muchos años había un pastor en Estados Unidos que planteaba que ya que la Trinidad es eterna, cada uno de la Trinidad podría partirse en tres. Entonces, que en realidad Dios era tres, seis, nueve. Eran 9 entidades. Y así tenía unas cosas medio raras. Y entonces hay gente que dice, mira, aquí es cierto, 7 espíritus más el Padre más el Hijo. Ahí están los 9 de los que estábamos hablando. No. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es esto de los 7 espíritus que están delante de su trono? Nuevamente, el número 7 representa plenitud, lo entero. Los 7 espíritus es la plenitud del Espíritu Santo que está delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Y si te das cuenta, ahí sí está la Trinidad. El Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, el Espíritu, ¿no? La plenitud del Espíritu que está delante del trono, y el Hijo, Jesucristo, el testigo fiel. Un testigo es alguien que dice que fue lo que pasó. Y un testigo fiel es un testigo digno de confianza, que no te está mintiendo, no está exagerando, no está tampoco tomando en poco algunas cosas. Un testigo fiel es alguien en quien puedes creer. Lo que dice es la verdad. Y Jesús es mencionado como el testigo fiel. Eh, ¿Cómo es Dios? ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Bueno, a Dios, dice Juan, nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eh, Cuentan, John Carson cuenta esta historia, que es bastante popular, que a un grupo de personas invidentes las llevaron a un zoológico y les dijeron, van a ver lo que es un elefante. Entonces, los pusieron un elefante ahí en medio y uno dice, agarra y toca su oreja. Dice, wow, un elefante es como una bandera. Y otro que está cerca de la parte de atrás agarra la cola y dice, no, un elefante es casi como una serpiente. Y otro que está adelante agarra la trompa y dice, no, 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 un elefante es como una manguera. Y otro que está al lado dice, no, 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 un elefante es como un muro. Y otro que le agarra la pata dice, no, 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 un elefante es como un tronco. ¿Por qué? Porque cada uno está solo viendo un pedacito y en su propia limitación no pueden ver más. O sea, está tocando un pedacito y no pueden ver más. ¿Cómo podrían ver a un elefante? Pues en el mundo invidente, el elefante tendría que entrar en ellos para revelarse. Bueno, nuestro mundo puede alcanzar a ver cosas de Dios. Pablo dice que el eterno poder y deidad de Dios, Romanos capítulo 1, se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Pero entonces algunos dirán, Dios es poderoso como el sol que hace germinar. Entonces Dios sol. Otros dirán, Dios es fructífero como la tierra, pues la Pachamama, la diosa tierra. Y otros dirán, Dios es tierno como una vaca, pues ya, las vacas van a ser sagradas. O sea, como que cada quien puede interpretar cosas, pero un día viene Jesucristo, el testigo fiel,
Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy luz. Y empieza a hablar y a describir y a vivir y a mostrar. Y cuando le preguntan, Tomás le dice, oye, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado contigo y no me has visto. Porque ya podemos ver, ¿es Jesús misericordioso? Sí, Dios es misericordioso. ¿Es Jesús justo? Sí, Dios es justo. ¿Es Jesús amoroso? Sí, Dios es amoroso. ¿Quieres ver cómo es Dios? No hay otra manera más clara que ver a Jesucristo y poder ver en Él no solo lo que Dios hace, sino quién es Dios. Y escucharle para saber qué es lo que Dios quiere decirte. Y Jesús dijo que las escrituras dan testimonio de Él. Él es el testigo del Padre y las escrituras dan testimonio de Él. Por eso podemos conocerle. Por eso a veces pensamos, si hubiera vivido en el tiempo del primer siglo, yo lo hubiera visto como lo vio Pedro, como lo vio Juan. Nosotros tenemos las escrituras que dan testimonio de Él. Entonces, ahora esto es bonito. Él es el testigo fiel, pero en Juan capítulo 17 dice que ahora nosotros hemos sido hechos testigos suyos. ¿Para qué? Para dar testimonio al mundo. De tal manera que te puedan ver a ti y puedan decir, Jesús es el que hace eso. Jesús es el que habla eso. Así como el Padre da testimonio perdón, el Hijo da testimonio del Padre, ahora nosotros hemos sido llamados testigos suyos para dar testimonio de quién es Cristo. Y para eso tenemos que conocerle. Acuérdate, un testigo no vale si no lo ha visto. O sea, es que tú viste el choque. No, 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 no vi el choque, pero yo creo que no importa, ese testimonio ya no es válido, porque el testigo solo es válido en tanto lo que ha visto. Y nuestro testimonio solo es válido en tanto lo que hemos visto de Jesús. ¿Y dónde lo vemos? Nuevamente en las Escrituras. Entonces, Juan a las 7 iglesias, gracia y paz de parte del Padre, el que es el que era el que ha de venir, de los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El primogénito de los muertos, ¿qué quiere decir? Acuérdate que esto ya lo hemos visto, lo vimos en Colosenses. La palabra primogénito no necesariamente habla del primer nacido. Ese es el significado obvio, pero primogénito también habla de importancia, de no solo de orden de haber nacido, sino de importancia. Por eso Dios puede, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, Esaú es el primogénito en cuanto al orden de nacimiento, pero Jacob es el que hereda las promesas. Y en muchos otros textos se habla de primogénito no en el sentido de el orden nacido, sino de importancia. Jesús no es el primer muerto, no, el primogénito de los muertos. Jesús no es el primer muerto, pero es aquel cuya muerte es la más importante. ¿Por qué? Porque todos hemos muerto por bueno, no hemos muerto. Si estás aquí muerto, pues no nos espantes, pero todos los que estamos vivos aquí no hemos muerto, pero sí vamos a morir por nuestros pecados. En cambio, Cristo no murió por sus pecados, sino murió por nuestros pecados. Por eso es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y eso no requiere explicación. ¿Hay reyes? Sí, Dios ha dado a la humanidad autoridades y gobiernos, pero esas autoridades y gobiernos, aún los dictadores más dictadores dictatoriales que te puedes imaginar, que encarnan todo el poder en su propia persona, aún ellos están bajo el gobierno del soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto también es muy bonito, porque por lo menos yo, y tal vez tú, normalmente dirías, lávate y te voy a amar. Lávate y te voy a amar. Si viene alguien así muy sucio, no, no, espera, espera, espera.
límpiate, y luego me das un abrazo, como que lávate y luego te voy a amar. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? Nos amó y luego nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor Jesús en su misericordia nos recibió, pero no nos recibió para dejarnos como estamos. Por eso esta idea de que es que si predicas la gracia, la gente va a hacer lo que quiera. No, porque cuando entiendes la gracia, Dios procede a lavarte. La gracia de Dios nos recibe como estamos, pero por su gracia no nos deja como llegamos, sino que nos santifica, nos transforma para poder vivir de una manera en la que podamos glorificarle. Entonces, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Cristo es el primogénito de los muertos, es el que nos amó y nos lavó con su sangre, y luego dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Esto en el Antiguo Testamento es impensable, porque en el Antiguo Testamento la ley no permite que alguien sea rey y sacerdote al mismo tiempo. Los reyes vienen de la tribu de Judá, son descendientes de David. Los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. No es posible que alguien sea las dos cosas. Solo hay tres personas que son así. El primero fue en Melquisedec, que lo estudiamos en Hebreos hace poco, rey y sacerdote, ¿no? De Salem, sacerdote de paz, rey de Salem. Eh, el otro que es rey y sacerdote es Jesús. Jesús es rey, hijo de David, pero también es sacerdote, no sacerdote de la orden de Leví, sino sacerdote según el orden de Melquisedec, algo que también vimos a detalle cuando estudiamos Hebreos. La otra persona que puede ser rey y sacerdote es la esposa de Cristo. Nosotros somos hechos reyes y sacerdotes. Eh, versículo 6. Pero no somos reyes y sacerdotes nada más, sino para Dios su Padre. Y por tanto, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si somos reyes y sacerdotes, ¿cuál es nuestra función? Déjame aclarar esto. A veces se toma estos versículos para decir, tú eres rey, por tanto debes vivir como rey. Tú proclama abundancia, declara prosperidad. Espérate, ¿cómo vino el rey? El rey vino a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si ahora nosotros vamos a ser sus testigos, ¿qué es lo que debemos mostrar? La misma actitud. En Juan 13, Jesús se levanta de su silla, se pone un delantal, se pone a lavar los pies de los discípulos y después de haber hecho, dice, si esto hacen, si como yo he hecho ustedes hacen, serán gozosos. Esa es nuestra tarea, ser un rey que sirve. Esa es nuestra tarea. Fuimos hechos, el mayor va a servir al menor. Y si nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes, somos para vivir como vivió nuestro rey y sacerdote. Y eso es para su gloria. Por eso dice, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí viene con las nubes. Esta frase, viene con las nubes, puede implicar varias cosas. Bueno, número uno, no necesariamente está hablando de una cumulonimbus, y así tipos de nubes, sino, ¿te acuerdas de el capítulo 11 de Hebreos que tiene un montón de hombres y mujeres que caminaron en fe? Y el capítulo 12 dice, estando rodeados de una tan grande nube de testigos. Algunos piensan que cuando dice, he aquí, viene con las nubes, está hablando como en su regreso, todos aquellos que han confiado en él y han fallecido, volverán con él. Eso dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, que así como él resucitó, vendrán con él también todos los que durmieron en él.
Capítulo 19, vemos a Jesús regresando en un caballo blanco y un ejército celestial de nosotros, con un vestido de novia y botas militares, porque somos su esposa, también vendremos detrás de él. ¿Puede hacer referencia a eso? Yo creo que sí, puede. Pero hay otra forma de entenderlo. Esto que está aquí, he aquí que viene con las nubes, puede hacer referencia, o más bien, es una referencia clara al libro de Daniel. Acompáñame a Daniel, por favor. Daniel, capítulo 7, un texto que también hemos visto varias veces. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel 7:13. Dicho sea de paso, Apocalipsis es un libro que está repleto de citas del Antiguo Testamento, pero así, repletísimo. Ni siquiera vamos a poder ver todas las citas porque no avanzaríamos, pero esta sí es importante. Apocalipsis 7:13 es una visión que tiene Daniel y dice, verso 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Lo hemos dicho antes, pero es importante. Acuérdate que la frase hijo de en la Biblia no habla de tu papá, sino habla de tu naturaleza. Cuando la Biblia dice que somos hijos de ira, no es que mi papá es iracundo, sino que mi naturaleza es de ira. Cuando la Biblia dice que Jesús es el hijo de Dios, no es que su papá es Dios, es que su naturaleza es divina. Cuando él le pone a sus discípulos hijos del trueno, no es que el papá de Juan y Jacobo es como un trueno, sino que su naturaleza es explosiva. Bueno, cuando dice hijo de hombre, es que está hablando de alguien de naturaleza humana, y eso es rarísimo, porque está en el cielo, y los hombres no flotan, no vuelan. Pero con las nubes del cielo viene uno como un hijo de hombre, viene un hombre. En el Antiguo Testamento, en el cielo de pronto aparece un hombre que vino hasta el anciano de días, vino hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Ojo al piojo, está ahí el hijo, el hombre, y el Padre hace que le den dominio, gloria y reino. ¿Cómo si Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Por qué está dándole gloria a un hombre? Hizo que le dieran gloria, dominio y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cómo puede Dios pedir que sirvan a un hombre en el sentido de adoración? Y luego dice, su dominio es dominio eterno. ¿Cómo puede un hombre tener un dominio eterno? Normalmente los hombres tienen la mala costumbre de morirse en algún momento. Entonces, ¿cómo puede un hombre tener un dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido? Bueno, es porque este hombre obviamente es Jesús. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Por eso, esta frase de hijo de hombres, que la usa Daniel acá, es la frase que Jesús toma en su ministerio muchas veces. Y cuando, si tú recuerdas, cuando está siendo enjuiciado, el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Hijo de Dios. Y Jesús responde, tú lo has dicho, y como está bajo juramento, porque lo ha conjurado el sumo sacerdote, le dice, desde ahora verás al Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo. Y le está citando Daniel 7:13. Y el sumo sacerdote lo entiende perfecto. Es como si yo les dijera ahorita, em, eh, el acero aprestad y el bridón. Todos entienden, el himno, ¿no? Como que, ¿quién va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? El acero aprestad y el bridón. ¿Quién va a ganar? Pues México. O sea, es el himno, es algo que una referencia muy obvia. Bueno, para el sumo sacerdote, cuando Jesús le dice, viene con las nubes del cielo, Jesús le está diciendo, yo soy ese hijo de hombre que está delante del anciano de días, que recibe dominio, honra, poder, gloria por siempre. Y por eso el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ¿qué más necesitamos de testigos? Ha confesado, se está haciendo Dios. Y por eso lo condena.
Ok, regrésate a Apocalipsis, porque todo esto era para entender que lo que dice es, he aquí viene con las nubes. Sí, yo creo que puede hacer referencia a que en su regreso vendremos con él, pero creo que también está haciendo esta referencia a quién es él. Es el Hijo de Hombre de Daniel 7:13. Es este hombre eterno que tiene gloria, dominio por siempre. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, que es otra cita del Antiguo Testamento, eh, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. A su regreso, Cristo vendrá y dice, todo ojo le verá. O sea que si alguien te dice, ya Cristo regresó, pero está en una sociedad secreta, ya Cristo regresó, pero solo fue revelado a ciertas, no es verdad. La Biblia dice que así como el relámpago sale del oriente a occidente, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando relampaguea, se nota. Incluso si estás dentro de la casa, ¡rum!, como que sientes que subió la luz, ¿no? El Hijo, la venida de Cristo, no va a ser algo que te cuenten. No vas a tener que, es que yo no veo TikTok, no va a salir en TikTok. Es que yo no escucho noticias, no va a salir en, o sea, tal vez sí salgan noticias, pero me refiero, no te vas a enterar por las noticias. Te vas a enterar porque va a ser evidente a todos. Incluso dice a los que le traspasaron. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo el mundo en ese momento entenderá que Cristo es el que murió por los pecados de todos. Y harán lamentación por él, a lo mejor porque muchos de los que están ahí entendiendo esto seguirán en rebeldía, sin creer que son pecadores, sin entender el juicio de Dios y sobre todo sin entender la misericordia que Dios mostró en Cristo para salvarnos de nuestros propios pecados. Esa gracia que nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Y dice, sí, amén. Y hoy vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué tenemos que recordar esta semana acerca de esta porción? Número uno, que Dios tiene algo que decirte. Cuando dice a las 7 iglesias, ahí estás en medio. Dios quiere decirte algo. Y comienza su mensaje diciendo gracia y paz. Número dos, Él es el testigo fiel, pero nos ha encomendado dar testimonio. Y tenemos que ser fieles en su testimonio. Pero ningún testigo es fiel si habla lo que no ha visto. Si tú no has conocido la gracia de Dios, no puedes hablar de la gracia de Dios. O sea, sí puedes, en el sentido de que te escriben un discurso y lo puedes hablar. Como seguramente si eres actor y te contratan para ser de Jesús, pues sí, vas a hablar textos bíblicos. Pero eso no cuenta. Tiene que ser algo interno, algo que arde en tu corazón. Y Dios quiere eso. ¿Y cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a tener que hablar en la palabra? Dice Jesús que las escrituras dan testimonio de Él. Él nos amó y nos lavó. No importa cómo estés, no importa si es que yo le conocí hace 10 años, pero he vivido muy mal y yo creo que ya ni me recibe. Si te recibió hace 10 años, te recibe hoy. No importa. Como estés, Él te ama, pero no te ama para dejarte como estás, porque eso no sería amor. Te ama para poder transformarte. ¿Y cómo me va a transformar? Otra vez, mirándolo a Él, dice Pablo, que vemos en la palabra como en un espejo. La palabra te muestra quién eres, pero el espejo no te puede limpiar. Tienes que agacharte y tomar el agua y lavarte. Y la palabra también es agua. Entonces, necesitas estas dos cosas, verte en la palabra de Dios quién eres y luego agacharte y de la palabra ya no leerla o mirarla, sino lavarte con ella. Él nos amó y nos lavó para que seamos reyes y sacerdotes, para que podamos ver a los demás y servirles como Cristo nos sirvió y presentarlos delante de Dios como un sacerdote que presenta una ofrenda, porque el Señor viene. Él viene y vendremos con Él, probablemente, seguramente. Pero además de eso, Él viene con poder y gloria. Él viene a tomar todo reino y todos los que le vean
harán lamentación por él. Pero si nosotros le vemos hoy día, no haremos lamentación por él. Vendremos con él para disfrutar de su reino milenial. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú decidiste venir por nosotros, porque tú decidiste amarnos y pagar por nuestros pecados con tu sangre para limpiarnos. Aquí estamos, Señor, y aquí entre nosotros hay algunos que, pues a lo mejor están dudando si tú podrías limpiarles de pecados tan oscuros. Hoy revélate, Señor, que tu sangre puede arrancarnos del pozo más profundo. Ayúdanos a entender tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Que el contemplarte pueda hacernos testigos aptos para hablar de ti y que eso la gente pueda recibirlo y también venir al conocimiento de tu gracia. Nos ponemos en tus manos, Señor, eh, Todopoderoso, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.